Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero por la interpretación del himno de Europa. Después del izado de bandera y de la interpretación del himno, comenzamos el acto. Saludo y doy la bienvenida a este Parlamento, al vicepresidente del Gobierno, señor Martínez Guijarro, al consejero de Sanidad, al eurodiputado don Sergio Gutiérrez, al presidente de la Diputación, al portavoz del Gobierno, a la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, en fin, autoridades que nos acompañáis y a vosotros, a alumnos, a los diputados. Doy especialmente las gracias a los diputados del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular que nos acompañan. Les agradezco que estén presentes en este día. En esta fecha, como hemos dicho antes, celebramos el 66 aniversario de la histórica Declaración de Schuman. En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores expuso su idea de una nueva forma de cooperación política que hiciera impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas. Esa idea era la de una institución europea que mancomunara y gestionara la producción de carbón y acero. Justo un año después se firmó el tratado por el que se creaba esa institución. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Unos años antes, Winston Churchill, que ya era uno de los líderes europeos de mayor prestigio político, pronunció una conferencia en la Universidad de Zúrich en la que evaluó las consecuencias de la Guerra Mundial recién acabada y expresaba la necesidad de crear los Estados Unidos de Europa. El político inglés dijo que si Europa se uniera compartiendo la herencia común, la felicidad, prosperidad y la gloria de que disfrutarían sus 300 o 400 millones de habitantes no tendría límites. Y se preguntaba cuál era el remedio para no volver a vivir una situación como la vida en las dos guerras mundiales. Años jalonados por la ruina, la desesperación, el terror, el hambre, la muerte. Él mismo se respondía: es volver a crear la familia europea y dotarla de una estructura bajo la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Tenemos que construir una especie de Estados Unidos de Europa y solo de esta manera cientos de millones de trabajadores serían capaces de recuperar las sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la vida merezca la pena. El proceso es sencillo. Todo lo que se necesita es el propósito de cientos de millones de hombres y mujeres de hacer el bien en lugar de hacer el mal y obtener como recompensa bendiciones en lugar de maldiciones. Y esa Federación Europea que se creó para encontrar lugares comunes que desterraran los gérmenes de confrontación que originaron las dos guerras mundiales y que provocaron casi 50 millones de muertos, es hoy la Unión Europea, una realidad conseguida después de mucho trabajo, diálogo y tolerancia. Los jóvenes que estáis hoy aquí habéis conocido la libertad y el respeto, el pluralismo, y pertenecéis a una generación que ha nacido en una España democrática y libre, formada por comunidades autónomas y plenamente integrada en la Unión. Ahora todo es Europa, su nombre está por todos los lados. Recuerdo que cuando tenía vuestra edad éramos Europa, pero no estábamos en Europa. Ya no ocurre eso. Ahora somos Europa y estamos en Europa. Hace ya tiempo que desaparecieron los Pirineos físicos y psicológicos.
Hemos perdido los complejos y hemos saltado las fronteras. En Castilla-La Mancha sabemos muy bien lo que Europa representa y lo que ha aportado a nuestro desarrollo. La Unión Europea son los fondos estructurales que han contribuido a que Castilla-La Mancha haya experimentado el mayor avance social y económico de su historia. Es también los fondos sociales para la formación de los trabajadores y la lucha contra el paro. Es los programas de desarrollo de nuestros municipios y comarcas más necesitados. La Unión Europea también es las ayudas para nuestros agricultores, que les ha permitido tener unas exportaciones más competitivas y rentables. La actual Castilla-La Mancha no se puede entender sin la Unión Europea. Somos una región agradecida que expresa con satisfacción su pertenencia a España y a la Unión Europea, un espacio geográfico, político, económico, social y cultural donde también crecen valores que hay que regar todos los días, como son la libertad, el respeto, los derechos humanos, la democracia, la pluralidad o la solidaridad. Es necesario seguir profundizando en la construcción europea, mirando y cuidando sobre todo a los ciudadanos. Es la Europa de los ciudadanos, no solo la Europa de las cifras. Es hora de ser audaces y creativos como lo fueron los padres de la Unión Europea. Si ellos lo fueron para encontrar remedios a los retos que les esperaban en el horizonte, después de las desgracias pasadas, los hijos políticos de aquellos padres tienen que ser igual o más creativos y audaces para afrontar los desafíos que tienen plantada la Unión Europea del siglo XXI. Las relaciones y tratados comerciales con los países emergentes y subdesarrollados, el terrorismo y la seguridad internacional, los paraísos fiscales, el déficit, la deuda están ahí, como están los miles y miles de refugiados que huyen de la guerra de sus países, como haríamos todos, y ven en la Unión Europea la tierra prometida para ellos y sus hijos. Porque, como decía Churchill, ellos también buscan vivir en paz, seguridad y libertad y recuperar las sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la vida merezca la pena. Creo firmemente que la Unión Europea se tiene que resetear para encarar estos desafíos y realidades que llaman a la puerta todos los días, con humildad y humanidad, porque de lo contrario correremos el riesgo de que valores de la Unión Europea y que tan útiles han sido para el progreso y cohesión de Europa se diluyan como un azucarillo en el café de los números o las cifras. Gandhi dijo: imperfecto como soy, comencé con hombres y mujeres imperfectos, por un océano sin rutas. Pues bien, vuestra generación está llamada a continuar con la tarea que comenzaron nuestros antecesores por un océano sin rutas, pero con unos jóvenes muy preparados. Os animo a que seáis piezas claves para lograr una Europa que, como sueña el Papa Francisco, sea una Europa joven capaz de ser aún madre porque respeta la vida. Una Europa que se hace cargo del niño, socorre al pobre y a los que buscan refugio. Una Europa que escuche y valora a los enfermos. Una Europa donde ser inmigrante no sea delito, sin invitación a un mayor compromiso con la dignidad del ser humano. Una Europa de la cual no se puede decir que su compromiso con los derechos humanos ha sido su última utopía. Os animo a que ayudéis a que este espacio común de convivencia gire aún más hacia los ciudadanos, de dentro y de fuera, y a engrandecer la Europa social. Tenéis que ser los arquitectos de la Unión Europea del siglo XXI. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Alberto Faccioli, representante del programa Erasmus. Le invito a subir a la tribuna. Buenos días a todos. Soy Alberto, soy un estudiante italiano de Erasmus, que he estado el año pasado en Toledo de Erasmus. Este año, gracias a Emilio,
que me ha ofrecido la posibilidad de volver, he vuelto de práctica en la ORI. Y el Erasmus es una experiencia de vida increíble que seguramente la puedo aconsejarla a todo el mundo porque ofrece oportunidades que son únicas. Y, por ejemplo, el salir de tu país, el vivir en otro país por una temporada bastante larga, donde puedes aprender otro idioma, y eso es muy importante porque luego en la vida puede servirte mucho para viajar, por ejemplo, por trabajo, por todo lo que sea que puedes encontrarte en la vida, y encima estar con gente de muchos países diferentes. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, por la noche o así, también por el día, para estar un poco juntos tomando café o así, con gente de 12, 13 países diferentes, y eso es una cosa que en tu vida normal, con tus amigos de toda la vida, no te pasa. Y te aporta muchísimas cosas, porque estar con gente que vive a millones y millones de, mil y mil kilómetros de distancia, te hace aprender cosas diferentes que en tu país quizás no tienes, culturas diferentes, mentalidades diferentes, costumbres diferentes, y seguramente eso te aporta mucho. Y también el vivir. Yo el año pasado me quedé aquí por la Navidad y conocí las costumbres de España, de cómo vivís la Navidad. En mi ciudad, en Italia, por la Navidad comemos por el mediodía del 25, por ejemplo. Aquí se suele cenar juntos por la Nochebuena, y eso es algo diferente que no sabía antes y he aprendido viviendo aquí, estando aquí. Y nada, también la posibilidad de viajar mucho por el país, porque está claro que en 10 meses que he vivido aquí he viajado casi por toda España. Y si yo, estando en Italia, puedo venirme a España una semana, 2 semanas, ver 2 o 3 ciudades, pero seguramente no puedo viajar por todo el país porque necesitaría mucho más tiempo. Y nada, también estudiar en otra universidad diferente de la tuya, en un idioma diferente, que por tanto que una persona pueda saber el idioma bien, luego cuando es la hora de estudiarlo con palabras específicas de las asignaturas, no es así fácil. Y puedes aprender el sistema diferente de impartir asignaturas, de los exámenes, que hay muchas diferencias, por ejemplo, de Italia a España, y conocer profesores de otros países que te pueden aportar algo diferente de los que te aportan los tuyos que ves todos los días. Y nada, luego de hecho, lo que decía antes, tener amigos de todo el mundo es importante, porque una vez que se acaba el Erasmus, puedes tener la oportunidad de viajar y ir a verlos a Brasil, a México, a Polonia, donde sea, y verlos ellos y aprovechar para ver el país y para que te lo enseñen y estar juntos un poco. Y eso, el año pasado siempre decíamos que el Erasmus no es un año de vida, más es una vida en un año. Y eso para mí es la frase perfecta para explicar lo que es esta experiencia y lo que te da, y encuentras gente y tienes relaciones con gente. Yo tengo amigos que después de 10 meses todavía seguimos hablando por el WhatsApp o por el Skype todos los días, y eso, y a veces queda feo esto decirlo, pero a veces prefiero casi hablar con ellos que con mis amigos de toda la vida, porque cuando vives estas experiencias y compartes esas cosas, tienes algo de relación entre tú y la gente que lo ha vivido contigo que no se puede explicar casi, la gente que no lo vive no lo entiende, eso es poco, pero es fácil. Y nada, y te cambia mucho. Yo cuando volví a casa después de mi Erasmus, mi madre me miró y me dijo: pero hijo, ¿qué te ha pasado? Y eso dice la madre, ya sabemos que es verdad, ¿no? Y nada, te cambia, te crece mucho el hecho de vivir solo fuera, no tienes ya la madre, el padre, mamá, hazme eso, mamá, hazme el otro, tienes que hacerlo tú porque no tienes nadie que te lo hace para ti. Yo he aprendido a cocinar, por ejemplo, antes no sabía cocinar, he aprendido a planchar, hacía la lavadora, todo lo que es el vivir solo en una casa que normalmente un estudiante de 20 años no hace cuando vive con sus padres. Y eso también te crece mucho, y te das cuenta que luego cuando vuelves a tu país otra vez, que vuelves a vivir con tus padres, ya no necesitas todo lo que necesitabas antes de ellos, y eso es importante, porque al final no es que podemos vivir con nuestros padres hasta 50 años. Y todo eso, que yo no encuentro lados negativos del Erasmus. En 10 meses que si puedo buscar, pero no encuentro. Solo hay cosas positivas, solo hay cosas que te dan mucho y como decía antes, te hacen crecer,
te cambian y te cambian en positivo, seguramente no hay lados negativos. Hay gente que se va de Erasmus después de un mes, vuelve a casa porque ha hecho de menos a su familia y todo, pero eso ya es otra cosa, en plan, que dejando las primeras 2 semanas que tú llegas a un país, no conoces bien el idioma, bueno, yo no sabía nada de español, pero no conoces la gente, no conoces la ciudad, luego ya cuando empiezas a conocer gente, a ir a la universidad, empiezas a entender y poder hablar el idioma, ya luego de ahí adelantando solo puedes tener cosas buenas y positivas y te da muchísimo. Yo, de hecho, al principio del semestre pasado, una profesora de mi universidad me llamó delante de 200 estudiantes del primer año de la universidad a hablar sobre Erasmus. Y dije, vais, si tenéis la oportunidad económica y de lo que sea, vais, porque solo es una experiencia que todo el mundo tendría que vivirla para mí. La Unión Europea nos ofrece esta oportunidad de poder ir en otros países y vivir ahí. Yo de hecho tengo Toledo tatuado aquí, eso es un detalle que os hace entender lo que ha sido para mí la experiencia. En plan, he querido hacerme ese tatuaje como recuerdo de lo que he vivido aquí y nunca voy a olvidarlo. He conocido gente increíbles, españoles y Erasmus, que siempre llevan en el corazón y tienes relaciones de verdad muy fuertes y llegas a probar emociones que no se pueden describir. Solo las vives y ya está. Podemos estar aquí y hablar 2 días, pero la gente no llega a entender lo que es de verdad hasta que no lo vive. Eso es. Y nada, que sí, que no sé si hay estudiantes ahí arriba, creo ahí a la derecha, lo que os digo, si tenéis la oportunidad vais, porque no, para escucharme, de verdad, que no es que se lo digo, ahora estoy trabajando en la ORI con Emilio, por ejemplo, se vienen los estudiantes ahí de Toledo, los toledanos que se van de Erasmus el año que viene, y algunos que están ahí, no sé si ir porque tengo miedo del idioma, no sé si voy a probar las asignaturas, y digo, esas son tonterías que no existen, porque eso ya son problemas que vas a afrontar cuando estarás ahí. Pero la cosa principal es que ir. Y luego ya cuando yo he venido de Toledo, no sabía nada de la ciudad, no sabía nada del idioma, no conocía a nadie, no sabía ni cómo llegar de Barajas hasta Toledo, y ya estoy aquí después de 1 año y medio hablando de eso como si fuese eso. Ha sido el año mejor de mi vida, vamos, que no hay dudas sobre eso. Y bueno, Muchísimas gracias, Alberto, por tu exposición, tus comentarios, con esa naturalidad que lo has realizado. Pareces un parlamentario de Castilla-La Mancha. A continuación, tiene la palabra don Sergio Gutiérrez, europarlamentario. Buenos días a todos, muchas gracias, presidente. No voy a hablar de las vivencias de un eurodiputado, que no tienen nada que ver con la de un Erasmus, pero querría hacer en este día de la Unión Europea, primero obviamente saludando a autoridades, presidente, diputados regionales, diputadas regionales, queridos paisanos, quería que este acto o este discurso, que no por protocolario, no me permitiera agradecerles el poder dirigirme en este Día de la Unión Europea, el año, además, en el que España cumple 30 de su adhesión al proyecto comunitario, darles las gracias por poder intervenir aquí en mi casa, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Si les soy sincero, he rehecho prácticamente el discurso, lo hice anoche, cuando al repasarlo pues leía frases al estilo de hace 30 años abrimos el capítulo más honroso de nuestra historia, rompiendo con 4 décadas de aislamiento internacional, no porque fueran
mentira estas palabras, o mejor dicho, no porque fuera lo que realmente pienso y siento, sino porque en el fondo me sentía incómodo hablándoles de algo en el que no fui testigo en primera persona. Tengo 33 años. La entrada de España en la Unión Europea, los cambios y los parabienes que supuso, no entran dentro de mis vivencias. Yo no soy testigo, pero sí soy producto de la Unión Europea. Apenas recuerdo ir desde Escalona a Madrid por una autovía distinta, a una carretera distinta a la autovía. Nunca he pasado un control de pasaporte por carretera. Pertenezco a la generación Erasmus. Pertenezco a esa primera generación de españoles que vivimos, que nos sentimos, que no conocemos otra realidad que la Unión Europea. Somos producto de la libertad de movimiento, producto de los fondos de cohesión, de la seguridad alimentaria. Somos productos de un proyecto de solidaridad que ha promovido con éxito, como ningún otro, en ningún lugar del mundo, la igualdad de oportunidades, la libertad, la paz y el desarrollo en los últimos 66 años de nuestra historia. Decían los redactores de la Declaración de Laeken, aquella declaración que se escribió después del fracaso de la Constitución Europea en el año 2005, que Europa había sido un proyecto de éxito, y lo comparto. Pero ese proyecto público que compartimos más de 500 millones de personas en el mundo vive hoy en una encrucijada constantemente por la renacionalización, el populismo, la pobreza que acumulamos después de 8 años de crisis económica y la falta de solidaridad sin precedentes que se testa en su mayor esplendor en la mal llamada crisis de refugiados. Porque si bien es verdad que, como dijo el excanciller alemán Helmut Schmidt, la Unión Europea es fruto más del pragmatismo que del idealismo, no lo es menos que la inmensa mayoría de la ciudadanía nos sentimos como tal, europeos, no porque compartamos una moneda en común, sino porque compartimos algo mucho más profundo. Una forma de entender la economía, una forma de entender las relaciones sociales, una forma de entender las relaciones laborales, las obligaciones y los derechos internacionales. Somos y nos sentimos europeos no porque compartamos un mismo banco central. Lo que nos ha unido hasta ahora a españoles con alemanes, a portugueses con suecos, son una seña de identidad, unos principios y unos valores inspirados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en la búsqueda infinita de la dignidad humana. Nacimos la Unión Europea para ser ejemplo. Nuestros padres fundadores sabían que no habría paz en el continente si no había cohesión. Sabían que para impulsar la democracia era necesario consolidar la prosperidad y para ello era necesario la redistribución. Quisieron y consiguieron hacer de la Unión Europea un proyecto que combinaba economía de mercado con estado del bienestar, ejerciendo la confianza mutua como denominador común. Y esa confianza mutua, dañada tras las tensiones entre el norte y el sur en la gestión de la crisis económica, entre el este y el oeste con la gestión de la crisis de los refugiados, es la que debemos recuperar si queremos seguir siendo un actor global relevante en el cambiante paradigma internacional. La desconfianza tiene dos efectos. Incrementa el nacionalismo y el populismo y empuja hacia la desintegración. Al inicio de la crisis económica, la desconfianza, sin ir más lejos de la economía del norte hacia las economías del sur, impulsó un austericidio en vez de la solidaridad y casi costó la desintegración del euro. La desconfianza ha puesto en jaque hoy al espacio Schengen y es la gota fina que hace crecer a Amanecer Dorado en Grecia, al Frente Nacional en Francia, a la Alternativa en Alemania, a la ultraderecha en Dinamarca o en Austria. La desconfianza, los recelos, la falsa creencia que por separado nos iría mejor está en el germen de los motivos de la convocatoria del referéndum británico, en el que, seamos sinceros, algo de la Unión Europea habrá cambiado para siempre. Bien porque ya no esté Gran Bretaña, bien por las condiciones que se acepten para que no se vaya. Y frente a todo y pese a todo, frente a los errores cometidos y pese a los que se aprovechan para herir al proyecto europeo, confundiendo el barco con los que llevan el timón, necesitamos más unión. No hay alternativa salvo el ostracismo y la pobreza. Cuando a principios de los años 50 el Club de los 6 fundaron la CECA, los 28 países que hoy conformamos la Unión Europea representábamos el 30% de la población mundial. Hoy, con 9.000 millones de personas en el mundo, apenas representamos el 7%. En 1950, nuestra aportación a la riqueza mundial era aproximadamente el 30% de la misma. En 2050
se calcula que solo será el 10%. Dentro de apenas 20 años, cada una de las naciones europeas por separado aspirará como mucho a representar un 1% de la población mundial y un 1% de su riqueza en una economía donde las fronteras, los Estados-nación, las aduanas tendrán poco o ningún sentido después de los efectos de la actual revolución digital. El euroescepticismo, la vuelta a la Europa que no es más que una suma de naciones, no solo sería nuestro mayor error histórico, sino que es el mayor enemigo de una economía social que mantenga con mayor o menores dificultades los niveles de dignidad que a través del estado del bienestar, solo con una Europa fuerte, unida y cohesionada, seremos capaces de garantizar. Pero para ello, la Unión Europea tiene que cambiar, porque si el euroescepticismo es hoy el mayor enemigo del crecimiento económico, el conformismo, el statu quo, es su mayor aliado. Necesitamos cambiar para garantizar 60 años más. Necesitamos una verdadera unión política y eso significa una mayor legitimidad democrática, una mayor democracia en el proceso de toma de decisiones, mayor control ciudadano y una mayor capacidad de decisión de las instituciones realmente europeas, realmente votadas por los ciudadanos, el Parlamento y la Comisión. Necesitamos una verdadera unión fiscal con un presupuesto y una hacienda europea, porque mientras que las políticas comunitarias dependan de la voluntad de los Estados miembros a sus aportaciones individuales, la Unión Europea no será el proyecto autónomo, ágil y eficaz que necesita la nueva realidad social y económica. Y, sobre todo, necesitamos una verdadera unión social, que es la base imprescindible para hablar de la Europa de los ciudadanos. No hay unión, por ejemplo, en una Europa donde hay países con 400 euros de salario mínimo y otros con más de 1.900. Herramientas como un marco europeo de salarios mínimos, el seguro europeo de desempleo, la portabilidad de los derechos sociales o instrumentos eficaces para luchar con el dumping social son posibles y urgentes para reconectar a millones de ciudadanos con el proyecto comunitario y mejorar nuestra eficacia y nuestra eficiencia. Permítanme acabar con una referencia a la crisis de los refugiados. Desde hace más de un año, millones de personas huyen en Siria, tanto de la guerra como del autodenominado Estado Islámico. Los ciudadanos no paramos de estremecernos cada día con imágenes cada cual más dramáticas de lo que está sucediendo en las fronteras de la Unión Europea, sin poder llegar a entender la omisión cómplice de muchos gobiernos europeos en su obligación internacional de proteger a las personas. Es hora de reivindicar solidaridad para responder a la demanda de quienes solicitan asilo y refugio en los países europeos. Es la hora de reclamar humanidad. Es la hora, simplemente, de exigir que los gobiernos cumplan la ley. Defender hoy el proyecto comunitario, es decir, sus valores y sus señas de identidad, significa apoyar un sistema común de asilo y refugio. Significa apoyar unas cuotas obligatorias por Estados miembros. Significa garantizar dignidad también en los campos de refugiados que se multiplican en los países fronterizos. Ser europeo hoy, como un concepto mucho mayor que el de vivir en un Estado miembro, significa criticar profundamente a los gobiernos que levantan vallas para trasladar a otro Estado miembro la presión sobre la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, tengo anhelos y esperanza de cambio. Decía Schuman que la Unión Europea es un proyecto en continua evolución. John Monnet, sin embargo, decía de la misma que es una larga paciencia, a la que yo añado, merece la pena la espera. Trabajemos hoy por más unión en una Europa diferente. De lo contrario, la historia nos estará juzgando, como siempre, y puede que no sea demasiado benevolente con nosotros. Muchas gracias y feliz Día de Europa. Muchas gracias, Sergio. Por último, tiene la palabra el vicepresidente de Gobierno, don José Luis Martínez Guijarro. Gracias, presidente, consejero, diputados, diputadas regionales, querido Sergio, diputado europeo, premiados, alumnas y alumnos, bienvenidos a las Cortes y gracias por acompañarnos en la celebración, en este acto institucional del Día de Europa. En el año 1985, semanas antes de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea, que era efectiva el 1 de enero de 1986,
Los jefes de Estado y de Gobierno de los entonces 10 países que integraban lo que hoy es la Unión Europea aprobaron la celebración del Día de Europa cada 9 de mayo, en recuerdo al día en el que el ministro de Asuntos Exteriores francés, en 1950, lanzó la propuesta de una alta autoridad supranacional europea que administrara en común la producción del carbón y del acero de Francia y de Alemania, de forma que ambos países renunciaban a la propiedad de facto de la industria armamentística. El texto redactado por Jean Monnet y proclamado por quien finalmente le daría nombre, Robert Schuman, formulaba solemnemente la idea de que la paz en Europa no sería nunca duradera ni posible si la reconstrucción volvía a producirse sobre la base de la soberanía nacional de los Estados europeos, muchos de ellos de escasa entidad geográfica y demográfica, en lugar de elevarse sobre los cimientos de una entidad política superior que guiase al continente hacia una auténtica unión económica. Esta, que hoy nos parece una sencilla idea, pero que ha sido compleja en su puesta en marcha, ligaba la paz entre naciones una y otra vez enfrentadas a lo largo de los siglos a la colaboración real y efectiva bajo una instancia superior que absorbiera competencias, empezando por las de la gestión y explotación de las materias primas que alimentaban a la industria de las armas. Schuman lo dijo muy claro: la solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no solo resultará impensable, sino materialmente imposible. La creación de esta potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica. De hecho, tenía razón. Desde aquella fecha no ha habido ningún conflicto entre los países que formaron la Unión Europea. 66 años después, el grado de unión efectiva entre naciones europeas es de tal profundidad que muchos consideran excedidos incluso los límites razonables de la misma. Rebrotan los partidos de fuerte cariz nacionalista y antieuropeísta. Se vuelven a afianzar las fronteras interiores y una crisis de refugiados que debería reafirmar nuestros valores como democracias de corte occidental, en realidad está amenazando con hacer saltar los engranajes de la Unión por el miedo al diferente, como si la vieja Europa no tuviera una enorme tradición de integración de comunidades y culturas en torno a la idea de unos valores universales. Y como en otras ocasiones, ideologías de extrema derecha y de extrema izquierda, olvidando que sus motivos difieren totalmente, hallan en el antieuropeísmo un ámbito de encuentro y una pinza, conscientes del papel que la Unión Europea ha jugado para dejar fuera de juego durante tantos años a todos los extremismos cuyo proyecto incluye el cercenamiento de las libertades individuales y la adulteración de la democracia como forma de Estado. No es casualidad, por tanto, que este Día de Europa de 2016 se celebre con mayor atención, con más preocupación, pero esa es la intención que debemos tener. Los españoles no podemos haber olvidado tan pronto que mientras Felipe González firmaba el acta de adhesión aquel 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real, nuestro país se estaba todavía sobreponiendo de intentos de golpe de Estado y escuchaba con preocupación el ruido de sables que recibió al primer gobierno socialista de la democracia. Si Europa había alejado el fantasma de una nueva guerra en su suelo mediante la cesión de soberanía y la colaboración económica y política, España convertiría el desafío de ETA en un sinsentido y acallaría la amenaza golpista de amplios sectores del ejército a base de integración y liderazgo en la construcción de la Unión Europea. Aún hoy en día, 30 años después de nuestra entrada efectiva en aquella comunidad económica europea, ser Europa y serlo con el peso específico que pese a la crisis mantenemos, sigue siendo el argumento que minimiza muchas de las amenazas contra la integridad territorial, política, constitucional y democrática que puedan existir en nuestro país. En estas Cortes, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, sabemos muy bien lo que significa Europa.
Sabemos de sus ventajas y de las obligaciones que conlleva. Europa ha supuesto un balón de oxígeno para los castellano-manchegos. Gracias a la solidaridad y al objetivo de convergencia se han llevado a cabo inversiones en infraestructuras. Nuestras estructuras agrarias son competitivas y con el paso del tiempo y la incorporación de otros países, Castilla-La Mancha ha abandonado la categoría de región de convergencia, sin que ello suponga que dejemos de seguir siendo objeto de atención, inversión y solidaridad. Europa también legisla y protege nuestro medio ambiente, y es así como hemos podido salvaguardar amplios espacios naturales en nuestra región. Los fondos europeos siguen sembrando vida a través de los programas de desarrollo rural o de la PAC. Nuestros jóvenes conocen, estudian y se relacionan con otros jóvenes europeos de una forma habitual, como hemos podido comprobar con la experiencia de la persona que nos ha hablado con anterioridad. Los problemas de Europa y del mundo los afrontamos en comunidad, los afrontamos compartiéndolos con regiones de países como Hungría, Dinamarca, Escocia o Grecia. Castilla-La Mancha se halla inmersa en el gran espacio social y comunicativo europeo que supera las barreras y las fronteras. Y, finalmente, un ciudadano castellano-manchego es un ciudadano de pleno derecho de la Unión Europea. Quienes no recuerdan o no vivieron la España de los años 70 y 80, muchos de los que hoy estáis aquí os encontráis en esa situación, quizás no apreciéis lo que significó para nuestro país el Tratado de Adhesión. Y tal vez os cueste entender cómo desde el primer momento fuimos un país entusiasta con la idea de incrementar los lazos de unión en torno a una Europa unida. Sin distinción de ideologías, España ha mantenido un gran consenso en la apuesta por la Europa de los ciudadanos y ha influido con su ejemplo y su acción diplomática en la permanente evolución hacia lo que es hoy. Y frente a quienes discuten el alcance de su influencia sobre la vida de los españoles y también frente a quienes temen que la empresa común europea ahogue su protagonismo localista, matando la base ideológica de su programa político, el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por responder a la crisis europea con más Europa, con más unión, con más esfuerzo y con corresponsabilidad, porque nunca jamás en España ni en Europa ser ciudadano europeo tuvo tanto significado ni tanto motivo para sentirse orgulloso. Europa no puede ser una idea con freno y marcha atrás. Quienes alimentan el miedo a ser ciudadanos de un mundo amplio, variado y consciente de valores irrenunciables como la libertad, puede que consigan reductos de poder, pero representan lo peor de nuestro pasado. Por eso tenemos que seguir trabajando para que Europa siga evolucionando y volvamos a ser el faro en el que muchos ciudadanos del mundo siempre se han fijado. Muchas gracias y que disfruten del Día de Europa. Gracias, señor vicepresidente. Finalizada la intervención, vamos a proceder a la entrega del premio, para lo que ruego al eurodiputado don Sergio Gutiérrez suba a la tribuna. Premio a la modalidad de fotografía para Baltasar Requena Casado. Premio en la modalidad de microrrelato, premiada Noelia Fernández Aceituno. Recoge el premio Marisa Aceituno López. Premio Modalidad Artes Plásticas, obra abierta para Daniel Jarama de los Reyes. Recoge el premio Francisco Javier Pedraza.
Muchas gracias y enhorabuena a los premiados. Y para finalizar el acto, Alfonso Aldeanueva interpretará la obra Grave y Fuga de la sonata en la menor de Juan Sebastián Bach. Adelante.
Muchas gracias a todos por vuestra participación en esta conmemoración del Día de Europa y a continuación se os servirá, al que lo desee, un refresco en cafetería. Gracias.